En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Honor y gloria a ti, Señor Jesús, fundamento de todo lo que existe, de tu pueblo elegido, eterna roca, de los tiempos, Señor, que prometiste dar tu vigor al que con fe te invoca. Mira al hombre fiel y no te olvida. Tu espíritu, tu paz, háganlo fuerte, para amarte y servirte en esta vida y gozarte después de santa muerte. Jesús, Hijo del Padre, ven aprisa. En este atardecer que se avecina, serena claridad y dulce brisa, será tu amor que todo lo domina. Amén. Cuando el Señor trajo de nuevo a los cautivos de Sión, fue para nosotros como un sueño. Se llenó nuestra boca de risas, nuestra lengua de exultación. Entonces dijeron entre los gentiles: es grande lo que el Señor ha hecho por ellos. Sí, el Señor ha obrado con magnificencia en favor nuestro, por eso nos llenamos de gozo. Oh Señor, cambia nuestro destino como los torrentes en el Negro. Los que siembran con lágrimas cosechan entre júbilo. Yendo y van llorosos portando la semilla. Para la siembra, volviendo, vendrán con exultación, trayendo sus gavillas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 126. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Si el Señor no guarda la ciudad, el centinela se desvela en vano. Vano es que os levantéis antes del alba y que os recojáis tarde a descansar. Que comáis pan de dolores, porque él regala a sus amigos aún durante el sueño. Vedlo, don del Señor son los hijos. El fruto del seno es un regalo. Como flechas en manos del guerrero, así son los hijos de la juventud. Dichoso el varón que tiene su aljaba llena de ellos. No será confundido cuando en la puerta litigue con sus adversarios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso tú que temes al Señor, que andas en sus caminos, pues comerás del trabajo de tus manos, serás bendito, te irá bien. Tu esposa, parra fecunda, en el interior de tu casa, tus hijos, retoños de olivo, alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Bendígate el Señor desde Sión, para que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, para que veas a los hijos de tus hijos, paz sobre Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Recibe, oh Santo Espíritu, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser que te hago en este día, para que te dignes ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, ser mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate formarme con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Amén. Padre Santo, envía tu Santo Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Queridos hermanos, vamos a hablar hoy en esta clase de Biblia sobre la fidelidad de la palabra de Dios. Cómo la palabra de Dios es fiel, porque Dios es fiel. Y cómo nos ama Papá Dios. Dios es un Padre fiel y amoroso. Te ama como tú no te lo imaginas. Y es que en la Biblia la palabra fiel viene del hebreo emet. Emet quiere decir fidelidad, pero siempre va asociado con otra palabra, Gesed. La fidelidad de Dios está asociada
a su bondad, a su amor, a su misericordia. Gesed, misericordia. Porque ambas cosas se asocian en su berit. ¿Y cuál es el berit? Su alianza. En hebreo, berit es alianza. Hay dos alianzas. Antigua alianza, Antiguo Testamento. Nueva alianza, Nuevo Testamento. Berit del Antiguo Testamento, berit del Nuevo, que nos enseña la fidelidad. La palabra de Dios es fiel, fiel. Y mira lo que dice la palabra de Dios en el libro del Éxodo, capítulo 34. Libro del Éxodo, capítulo 34. Dice así, versículo 1. Dijo Yahweh a Moisés, labra 2 tablas de piedra como las primeras. ¿Por qué le dice labra 2 tablas de piedra? Porque las primeras bajó Moisés con ellas, las tablas de la ley, y ¿qué vio? Al pueblo adorando al becerro de oro. Moisés las aventó y fulminó, se quebraron ahí, se hicieron polvo cuando aventó las tablas de la ley. Y dice aquí, yo escribiré en ellas las palabras que había en la primera que rompiste. Dios es fiel. Aunque Moisés, lleno de cólera porque habían adorado al becerro, les aventó las tablas de la ley y las hizo polvo. Oh, pues fíjate mi hermano, fíjate mi hermana, que Dios es fiel. Y Dios quería dar esas palabras, los 10 mandamientos, y dice aquí, prepárate para subir mañana tempranito al monte Sinaí. Ahí en la cumbre del monte te presentarás a mí. Que nadie suba contigo. Nadie suba al monte, ni oveja ni buey que paste en el monte. Labró Moisés 2 tablas de piedra como las primeras y levantándose de mañana subió al monte como le había mandado el Señor, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. Descendió Yahweh en forma de nube y se puso ahí junto a él. Moisés invocó el nombre de Yahweh. Yahweh pasó por delante de él y exclamó, Yahweh, Yahweh, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios es rico en amor y en fidelidad. Dios es fiel. Dios es fiel, Dios se mantiene fiel, fiel. Su palabra, la Biblia, es fiel. La Biblia es Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, que es una traducción ya del griego. Testamento. A ver, espérenme. Sí, creo que sí. Estaba pensando si era testamentum, creo que es latín, perdón. Entonces, alianza, el berit, significa fidelidad de Dios. Dios es fiel a su alianza. Dios es fiel, fiel a su alianza. Dios es fiel a su palabra. Dios, cuando dice, lo cumple, y aunque pasen los años, Él siempre se mantiene fiel. Moisés invocó así el nombre de Yahweh, 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 pasó por delante de él y exclamó, Yahweh, Yahweh, Dios misericordioso. Entonces, Gesed, Dios es misericordia y clemente, Rahaim. Y luego dice, tardo a la cólera, rico en amor, Gesed, y Hemet, fidelidad, rico en amor y fidelidad. Dios cuando dice algo, Dios cuando promete algo en la Biblia, lo cumple. Dios lo cumple. Y eso es lo maravilloso. Por eso, a lo largo de la historia de la salvación, Dios revela siempre su fidelidad divina. La palabra es fiel. Dios lo dice, Dios lo hace. Entonces, es inmutable. Dios es inmutable,
La palabra es fiel, es fidelidad ante, y esa fidelidad divina se revela inmutable ante la infidelidad del hombre. Nosotros somos infieles, no somos fieles como Dios. Dios es fiel. Él prometió algo y por toda la eternidad va a ser así. Y lo hermoso de esto es que cuando Él dice, por ejemplo, en Deuteronomio 32, 1 al 4, Deuteronomio 32, 1 al 4, dice así: prestad oídos cielos, que hablo yo. Entonces Dios está hablando, la fidelidad de Dios. Prestad oídos cielos, que hablo yo, y la tierra escuche las palabras de mi boca. Entonces es bien importante que cuando Dios habla, el pueblo de Israel sabía, cuando Dios hablaba era fiel y tenía que escuchar. Escuchar en hebreo, Shema, quiere decir obedece. Lo que te estoy diciendo, obedécelo ya, vívelo. Prestad atención, cielos, que hablo yo, y la tierra escuche las palabras de mi boca, que la tierra ponga en práctica la palabra de Dios. Como lluvia se derrame mi doctrina, como una lluvia se tiene que adoctrinar, se tiene que empapar a toda la cristiandad y desde antiguo a todo el pueblo de Israel. Caiga como rocío mi palabra, como un rocío en la mañana, desde temprano escuchad la palabra de Dios. Como dice Isaías, mañana tras mañana el Señor me abre el oído para que escuche como discípulo. Entonces el judío sabía que tenía que escuchar mañana tras mañana la palabra, como lo hacemos nosotros al cantar laudes o al ir a misa en la mañana. Mañana tras mañana me abre el oído y dice aquí, fíjate cómo dice: caiga como rocío mi palabra, como blanda lluvia sobre la hierba verde, como aguacero sobre el césped. Así debe de caer la palabra de Dios cuando nosotros predicamos, como una lluvia fresca, que refresque el alma del que le escucha, que le refresque, que le anime, que le motive a salir de donde está. Y dice, como aguacero sobre el césped, porque voy a clamar el nombre de Yahweh, ensalzad a vuestro Dios. Él es la roca. Ah, qué bonita palabra. La palabra más significativa de fidelidad es roca. Así como una roca está firme y siempre está ahí, así Dios es de fiel. Dios es la roca. La palabra de Dios es como una roca. San Mateo nos lo dice. San Mateo 7, 24. Dichoso el hombre que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Será como un hombre prudente, un padre de familia, que edificó su casa sobre roca. Edificar sobre la roca. Y mira lo que dice: Él es la roca, sus obras son perfectas, pues todos sus caminos son justicia. Él es Dios de lealtad, lealtad y fidelidad. No de perfidia, es recto y es justo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y Isaías lo vuelve a repetir. Isaías 55 nos dice así en la palabra de Dios, nos dice hermosamente la palabra de Dios. Isaías 55:10. Como desciende la lluvia y la nieve, y empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, así desciende la palabra de Dios. Jesús es el Verbo enviado por Dios. Jesús es la palabra, el Verbo, la palabra de Dios, que fue enviada desde el cielo como una lluvia hacia la tierra, que es el vientre purísimo de la Santísima Virgen María. La Virgen representa la tierra y se fecundó en el vientre. ¿Y qué sucedió? Nació Jesús, el único
con dos naturalezas, divina y humana. ¿Dónde sucedió eso? En el vientre purísimo de la Santísima Virgen María, la unión hipostática. Y mira qué hermoso dice, como desciende la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así descendió Jesús, y luego nació, tomó carne y sangre, y luego la palabra se predicó a sí misma, y luego se escribió. Y hoy en día esta palabra es palabra de Dios fiel, fidelidad, que cuando tú la lees, cuando tú la meditas, la tienes que creer porque Dios es fiel, siempre que lo dice. Y luego entra en ti que eres tierra y te hace dar fruto, semilla. La palabra de Dios es semilla, ya te lo expliqué en otra clase. Semilla, mira lo que dice que es semilla para el sembrador y pan para comer. La palabra de Dios es pan, te alimenta. Así será mi palabra la que salga de mi boca, que no volverá a mí vacía, sin que haya realizado lo que yo le mando y haya cumplido aquello a que la envié. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La palabra de Dios como lluvia que cae, que empapa. La palabra de Dios fiel. Cuando Dios promete algo, por ejemplo, a Abraham le prometió que iba a ser su descendencia muy grande, como las estrellas del cielo, las arenas del mar. Así voy a ser de grande tu descendencia. Dios lo cumplió. Pasaron muchos años, pero la descendencia, Jesús, no dice a tus descendientes, no dice la descendencia, una en Cristo Jesús. Dice así, mira, dice Génesis 17:1. Cuando Abraham tenía 99 años, cuando tenía 99 años Abraham, tuvo que mamar la fe, tuvo que aprender, tuvo que ser como niño. Y dijo, tenía 99 años, se le apareció Yahweh y le dijo, yo soy el Shaddai. Shaddai viene de una raíz que es Shaddaa, que quiere decir altísimo. Pero antes es Shad. Shad es pecho materno. A tus 99 años tienes que mamar como un niño. Tienes que hacerte como niño. Y Abraham se hace como niño. Y empieza a mamar la fe. Anda en mi presencia y sé perfecto. Yo establezco mi alianza entre nosotros dos y te multiplicaré grandemente. Hay una alianza. El Berit, la alianza. Todo el que va a estudiar la palabra de Dios tiene que entender que hay una alianza. El libro de la alianza, la palabra de Dios, se dictó, se escribió, se inspiró para que tú y yo hiciéramos alianza con Dios y para que obedeciéramos su palabra, porque la fidelidad de Dios es grande su fidelidad. Y dice, cayó Abraham rostro en tierra y Dios le habló así, por mi parte aquí que hago alianza contigo, serás padre de una muchedumbre de pueblos, no te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham. El nombre en hebreo, Shem, es la misión. Te cambian el nombre, te cambian la misión. Así es. Ahora vas a ser padre de una muchedumbre. De muchos pueblos te he constituido. Te haré fecundo grandemente. Te convertiré en pueblo de reyes, y muchos saldrán de ti, y estableceré una alianza entre nosotros dos, con tu descendencia después de ti, de generación en generación, una alianza eterna. ¡Qué hermosa alianza! Dios quiere hacer alianza contigo y conmigo. Cuando uno estudia la palabra de Dios, tiene que verla uno como así, como eso, como un pacto de Dios entre tú y yo. El que fallaba en el pacto tenía que pagar. Sí, había alianzas en las que, por ejemplo, aquí nos dice la palabra de Dios en otro pedacito, en
en Génesis 15, que Abraham vio cómo partió él 3 animalitos y cómo bajó un fuego y consumió aquella ofrenda de alianza, y significaba: el que no cumpla con la alianza será partido en 2, morirá. Y Dios hizo alianza con Abraham, pero el único que pasó por en medio de los 2 animalitos fue Dios, porque el hombre no es fiel, pero Dios sí es fiel. Dios es fiel a su palabra, y la palabra es fidelidad. Es dicho y hecho, pero es fiel. Dios es fiel. Cuando dice, lo hace, y si lo promete, lo cumple. Pasaron 4,000 años. Ahorita ya tenemos 4,000 años de Abraham. Abraham vivió 1850, 1800 años antes de Cristo. Ya casi van 4,000 años de que de esto pasó. Y Dios es fiel. Seguimos siendo hijos de Abraham. Seguimos creyendo en su palabra. Abraham es el padre de la fe. Nosotros tenemos que tener fe en la palabra de Dios. Y Dios dijo: te voy a hacer un pueblo grandísimo. Y él dice: pero pues si no tengo ni hijos, hombre, voy a ser yo. Más adelante, aquí en el capítulo 17, hasta se ríe Abraham. Dice: a esta edad voy a ser padre de muchos. Hombre, pues cuando menos con Ismael, que tenía 13 años, dijo: no, te voy a dar un hijo y vas a ser con él. Ahí va a estar la descendencia, ¿verdad? En ese hijo, que es Isaac. Y le vas a poner Isaac, porque tanto Abraham se ríe de esto, porque está viejo, como su esposa también se ríe. ¿Y sabes qué quiere decir en la Biblia Isaac? Dios ríe. El que ríe al último ríe mejor, porque ellos creían que porque ya estaban muy viejos, 90 años Sara, 99 Abraham, casi 100. Entonces, fíjate aquí como nos dice: cuando tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo: vas a circuncidar a todos, y los vas a circuncidar, y luego yo voy a cumplir mi palabra de hacerte un pueblo bien grande. Y le dio un hijo. Así pasó. Isaac. Isaac empezó a crecer. Y en el capítulo 22, ¿qué crees? Dios se lo pide y pone a prueba la fe ¿de quién? De Abraham. Mira, mira qué tremendo. Después de estas cosas, sucedió que Dios le dijo a Abraham: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Díjole: toma a tu hijo, al único, al que amas. Fíjate cómo le dice: toma a tu hijo. Abraham estaba enamoradísimo de su hijo Isaac. Era el hijo de la promesa. Dios cumplió, Dios es fiel a su palabra. Sara, aunque estaba muy vieja, tuvo a Isaac y estaban felices. Sara se había adelantado y había querido que Abraham tuviese un hijo con una esclava, y que al cabo si ella era dueña de la esclava, pues iba a ser dueño también de ese hijo. Pero ella no creía, al hacer eso no creyó en Dios, en la fidelidad, en la palabra de Dios. Dios cuando dice, lo hace. Y eso tienes que aprender hoy en esta clase de Biblia. Su fidelidad es grande. Hemet, la fidelidad, la palabra fiel. Dios cuando dice, lo cumple, lo hace. Y mira, le dice: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Díjole: toma a tu hijo, al único, al que amas, al amado, a Isaac. Vete al país de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Dios quería mostrarle algo a Abraham.
yo soy fiel, te he dado un hijo, pero ese hijo es mío. A ver, ofrécemelo, a ver, dámelo. Y Abraham, como todo padre, le dice, al único, al que amas, a Isaac, ve al país de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto, en uno de los montes, el que yo te diga. Abraham era un hombre de fe. Le creyó, levantóse pues Abraham de madrugada, fíjese, con prontitud de madrugada, no se quedó dormido, tempranito, a cumplir la voluntad de Dios. Si Dios decía, dámelo, él se lo tenía que dar. Y le dice, aparejó un asno, tomó consigo a 2 criados y a su hijo Isaac, partió la leña del holocausto. En cada hachazo, ¿qué estaría pensando Abraham? Fíjate, partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Tercer día, te está hablando del triduo pascual. Fíjate bien, triduo pascual, tercer día. Este viernes comienza el triduo pascual, viernes, sábado y domingo, domingo de resurrección. Fíjate lo que dice. Al tercer día, qué tremendo lo que viene aquí. Mira, dice, tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac. Perdón, un poquito antes. Entonces dijo Abraham a sus mozos, quedaos aquí, porque al tercer día levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus criados, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta ahí. Haremos adoración y volveremos donde vosotros. Quedaos aquí. Abraham tomó a su hijo, lo cargó con la leña y empezaron a subir hacia el cerro, hacia el monte. Tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac, tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Leña, fuego, cuchillo. Y dijo Isaac a su padre, Padre, respondió Abraham, ¿qué hay, hijo? Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac, tan inocente. Casi todos los que se llaman Isaac son bien inocentes, como un corderito, como un cordero inocente. Padre, llevamos leña, llevamos fuego, ¿y el cordero? Y dice Abraham, Dios proveerá, hijo mío, el cordero para el holocausto. Y siguieron andando los dos juntos, llegados al lugar que le habían dicho. Construyó ahí Abraham el altar y dispuso la leña. Luego ató a Isaac, su hijo, y le puso sobre el ara, encima de la leña. Alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces le llamó el ángel de Yahweh desde los cielos, diciéndole, Abraham, Abraham. Él dijo, heme aquí. Dijo el ángel, no alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que eres un hombre temeroso de Dios, ya que no me has negado a tu hijo, a tu único hijo. Levantó Abraham los ojos, miró y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto y en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahweh provee,
de donde se dice hasta hoy, este es el monte donde Yahweh provee. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora sí, quiero explicarte el texto. Dios es fiel, su palabra es fiel. Si te pidiera Dios algo, nunca nos va a pedir hacer algo como esto, pero si Dios te pidiera como por ejemplo, sé fiel, lleva mi palabra, sé fiel, predícala, sé fiel, enséñala, viviéndola, sé fiel, confiésate, sé fiel, ámame y ama a aquellos a los que les predicas, ama a aquellos a los que les enseñas. No veas números, ve hijos míos que amo, almas preciosas. Sé fiel, fiel a mi palabra. Muy bien, fíjate bien. Abraham es figura de Dios Padre. Isaac cargando la leña es figura de Dios Hijo. Y el fuego es figura de Dios Espíritu Santo. Tres cosas. ¿Estamos? Abraham, figura de Dios Padre. Isaac cargando la leña, figura de Dios Hijo. Subiendo una colina, subiendo un cerro para ser sacrificado. El fuego, figura del Espíritu Santo, de Dios Espíritu Santo. Cuchillo, figura de la lanza que traspasa a Jesús. Mira, qué tremendo. Le dice, papá, llevamos leña, fuego, cuchillo y el cordero. Abraham le dice, con el corazón, con fe, pero con el corazón, sintiendo que iba a tener que ofrecer a su hijo y que papá Dios se lo podía resucitar, pero él iba con el corazón así sintiendo y le dice, Dios proveerá, hijo mío, el cordero para el sacrificio. Cuando le dice, Abraham, dame a tu hijo, al único, es papá Dios pensando en darnos a su único hijo, a Jesucristo, al amado, al que ama, al que derramará hasta la última gota de sangre por ti, por mí. Fíjate lo que dice aquí la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana. Dios es fiel y quisiera que nosotros fuéramos fieles, fieles a su palabra, que le creyéramos, que amáramos, que viviéramos la palabra de Dios con fidelidad, con entrega, con amor. Dame a tu hijo, a tu único, el amado. Y Abraham dice, papá, llevamos esto y esto y esto y el cordero, Dios proveerá el cordero. ¿Y quién va a ser el cordero? Pues mira, un carnero trabado entre las espinas, coronado de espinas. ¿Quién es el cordero o el carnero coronado de espinas? Pues Jesús. Es Jesús. Ahí estaba la figura de Jesús. Dios proveerá el cordero, aquel que agarre los pecados de todos y los lleve y se los lleve lejos, aquel que derramará la sangre para pagar tu deuda y mi deuda. Cargó la leña Isaac, Jesús cargó el leño y antes de sacrificarlo, dijo a Abraham, eres un hombre justo, un hombre de fe. Mira, ahí está el carnero. No sacrifiques a tu hijo. En aquella época en la que vivió Abraham, era costumbre sacrificar a los hijos. Y él vino, ¿sabes a qué? A acabar con eso. Rescatarás a tu hijo mayor, que era la costumbre de ofrecerlo a los dioses, con un animalito. El primogénito era rescatado con un cordero, y ya desde ahí se veía que papá Dios estaba sufriendo por la eternidad porque tenía que entregar también a quién. Tenía que entregar también a quién.
a su hijo, al único, al amado. Entonces, Isaac carga la leña, Jesús carga el leño y llega hasta el monte Moriah, que hoy lo conocemos como el monte Sión, que hoy lo conocemos como Jerusalén, que hoy lo conocemos como monte Calvario. Ahí ese pequeño montículo era lo último. Y ahí en ese lugar, ahí en el monte Calvario, ahí lo iba a sacrificar Abraham a su hijo Isaac. Y ahí Dios había llevado a Abraham hasta aquel lugar, el lugar del sacrificio. Fíjate cómo la palabra de Dios es fiel. ¿Y qué hace papá Dios? Después en ese monte morirá su hijo. La palabra de Dios hecha carne, la palabra fiel y veraz, la fidelidad. Dios cumplió, envió a su hijo, cargó la cruz, murió, lo crucificaron ahí en ese lugar, en el monte Moriah, en el monte que hasta el día de hoy se llama Dios provee. Y en esas columnas, ahí en esas montañas, ahí es, mis hermanos, se cumple la profecía, porque Dios es fiel. Tenemos un Dios que es fiel, amoroso, un Padre bueno que nos ama. Hemet, fidelidad. Gesed, amor misericordioso. Lo que te leía en el libro del Éxodo. ¿Cómo le dijo Moisés? Yahweh, Yahweh, Dios misericordioso, magnánimo, fiel, bondadoso. ¿Y sabes qué dice después? Mira lo que dice después, para que te des una idea de lo que dice ahí en el libro del Éxodo, capítulo 34. Mira lo que dice. Dice, Moisés invocó el nombre de Yahweh. Yahweh pasó por delante de él y exclamó, Yahweh, Yahweh, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por 1000 generaciones. Mantiene su amor por 1000 generaciones, que perdona la iniquidad y la rebeldía y el pecado, pero no deja impunes las culpas, que castiga la iniquidad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Al instante Moisés cayó en tierra de rodillas y se postró diciendo, si en verdad he hallado gracia a tus ojos, oh Señor, dígnese mi Señor venir en medio de nosotros, aunque sea un pueblo de dura cabeza. Si algo tenemos nosotros y los judíos es que somos cabezones. Somos un pueblo de dura cabeza y no nos gusta estudiar la Biblia, no nos gusta leer la Biblia, no nos gusta vivirla. Pero en el vivirla, en el estudiarla, está, escúchalo bien, el ser fiel a su verit, a su alianza, a su palabra, que es fiel, a su promesa fiel de amor. Qué tremendo lo que dice. Aunque sea un pueblo de dura cabeza, perdona nuestras iniquidades y nuestros pecados y recíbenos por herencia tuya. ¡Wow! Recíbenos por herencia tuya. Respondió él, mira, voy a hacer una alianza, realizaré maravillas delante de todo el pueblo como nunca se han hecho, dice el versículo 10 de Éxodo 34. Voy a hacer una alianza fuera de lo común, fuera de lo normal, una alianza donde mi propio hijo va a morir, va a derramar su sangre, pagará por ustedes. Ustedes serán mi pueblo
Yo seré su Dios. Arrancaré vuestro corazón de piedra y os pondré un corazón de carne. Ya no serán un pueblo de dura cabeza, será un pueblo que se deje formar. Y Jesús vino a hacer eso. Por eso necesitamos estudiar la palabra de Dios. Sí, como lo ves, aquí no lo dice de una manera bella y hermosa. Voy a hacer una alianza. Realizaré maravillas delante de todo el pueblo, como nunca se han hecho en toda la tierra ni en nación alguna, y todo el pueblo que te rodea verá la obra, porque he de hacer por medio de ti cosas que causen temor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira lo que dice 10 capítulos antes, en Éxodo capítulo 24. Cuando uno estudia la Sagrada Escritura, dices tú, wow, qué hermoso, qué gran maestro es Dios, cómo nos enseña. Mira, Éxodo 24, mira. Dijo Dios a Moisés, sube donde Yahweh, tú, Aarón, Nadab y Abiú, con 70 de los ancianos de Israel. Os postraréis desde lejos. Solo Moisés se acercará a Yahweh. Ellos no se acercarán, tampoco el pueblo subirá con ellos. Fíjate lo que dice, qué tremendo. Vino pues Moisés y refirió al pueblo estas palabras de Yahweh y todas sus normas, y todo el pueblo respondió a una voz, haremos todo. Fíjate, haremos todo cuanto Yahweh ha dicho. Entonces escribió Moisés todas estas palabras de Yahweh, y levantándose de mañana, alzó al pie del monte un altar y 12 piedras por las 12 tribus de Israel. Luego mandó a algunos jóvenes de los hijos de Israel que ofrecieran holocaustos e inmolaran novillos como sacrificios de comunión para Yahweh. Tomó Moisés la mitad de la sangre y la echó en vasijas, la otra mitad la derramó sobre el altar. Tomó después el libro de la alianza y leyó ante el pueblo, que respondió, obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho en su palabra Yahweh. Entonces tomó Moisés la sangre, roció con ella al pueblo y dijo, esta es la sangre de la alianza que Yahweh ha hecho con vosotros, según todas estas palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todo lo que Dios le dijo, lo escribió. Mandó ponerlo por escrito y se hizo el libro de la alianza. Pero lo que llama la atención es que dijeron, obedeceremos todo lo que se ha dicho aquí, estas palabras. Aquí es donde nace el amén. Amén quiere decir, estoy dispuesto a obedecer todo lo que dice la palabra de Dios para que así sea. Aquí es donde nace el amén, la palabra amén. Dios habla, Moisés escribe y les dice, esto y esto dice el Señor. Y el pueblo dice, obedeceremos la palabra. Eso es alianza. Entonces, cuando tú vas a leer la Biblia de una manera intelectual, sin oración, sin pedir el Espíritu Santo, sin estudiar y profundizar, porque la Biblia hay que orar primero. Jesús oraba. Jesús es la palabra fiel y veraz. La fidelidad total. Es fiel. Oraba en las noches. Se retiraba a varios lugares a orar. ¿Sabes para qué? Para que Dios le hablara. Papá Dios. Y ser fiel a su palabra. Nosotros también debemos de orar. Y debemos, así como nos dice aquí la palabra de Dios, nos dice que Dios quiere hacer alianza. Berit. Acuérdate de esa palabra en hebreo. Berit. Berit es alianza. El que transgreda o rompa la alianza era merecedor de muerte. Entonces Dios
nos invita a ser fieles. Pero como somos ya de antaño infieles, no somos fieles a la palabra de Dios. Por eso al pueblo le dicen los fieles. Y dice uno, ¿seremos fieles? ¿De verdad somos fieles a lo que dice la palabra de Dios? ¿A lo que domingo a domingo se lee ahí en misa? ¿Seremos fieles? ¿Vamos y escuchamos la palabra de Dios con un deseo de ponerla en práctica? ¿Hacemos lo que San Francisco de Asís, que cuando iba a estudiar la Biblia decía, voy a pedirle consejo a Dios, y la leía cada semana? Y cada semana una vez lo agarraron y le dijeron, ya te vimos, hermano Francisco, que tú nomás una vez a la semana lees la Biblia. Y él decía, es que estoy acabando de poner en práctica lo que leí la semana pasada, porque yo quiero vivir la palabra, quiero hacer vida el Evangelio. Y le decían, es que eso es imposible, no puede haber una orden religiosa que viva, que su regla sea el Evangelio. Y él dijo, yo quiero que la regla de nuestra comunidad sea el Evangelio. Vamos a vivir el Evangelio. No, eso es imposible, nadie lo puede hacer. Y San Francisco les enseñó que sí se podía. ¿Y sabes cuál es la regla de los franciscanos? El Evangelio. ¿Y sabes cuál es el canto más famoso de San Francisco? Fui trovador, me llamaban Francisco, cantaba alegre en las noches de Asís, mas ya no quiero cantar a Rolando, ni las proezas del gran Adavid. Fui conociendo un camino distinto, sentí en mi alma un vacío total, y soy feliz como nunca lo he sido. Dios es mi gozo, mi felicidad. Yo quiero ser evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor, ser como un niño que juega o se duerme, mientras su padre le envuelve en amor. Cambié tesoros por dama pobreza, la fe y honores por la santidad, y soy feliz como nunca lo he sido. Dios es mi gozo, mi felicidad. Yo quiero ser evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor, ser como un niño que juega o se duerme, mientras su padre le envuelve en amor. ¡Wow! Esa la compuso San Francisco de Asís. Yo quiero ser evangelio viviente. Evangelio viviente. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que vivamos el evangelio. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Que vivamos el evangelio. ¿Qué es lo que quiere San Francisco de Asís? Que el evangelio se haga vida en nosotros. Que dejemos de ser infieles a la palabra de Dios. Dios es fiel a su palabra. ¿Y nosotros? ¿Infieles? La palabra está ahí. Cuando la estudias, cuando la estudiamos, cuando profundizamos, decimos, wow, Señor, qué maravilla, qué delicia, qué bendición. Wow, Padre Santo. La palabra de Dios es fiel. Dios cuando dice lo hace. Es como lluvia que cae, empapa y hace que dé fruto. Y lo que llama mucho la atención en Isaías, en el capítulo 55, versículo 10, especialmente en el versículo 11, es después de que dice, como desciende la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, siempre va a haber fruto. Siempre va a haber fruto. Para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra. Dios es fiel. Siempre va a haber fruto. Así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no volverá a mí vacía, sin que haya realizado mi voluntad
y haya cumplido aquello para lo que la envié. Siempre que hay una predicación, siempre que hay una enseñanza, siempre que se comparte la palabra de Dios, hay fruto. Porque la palabra de Dios es fiel. Es como la lluvia que empapa la tierra. La tierra es el hombre, es la humanidad. La palabra hombre viene de humus. Humus viene de tierra. Es una tierra negra que se vende para el jardín. En latín, humus. En hebreo, Adán viene de Adamá, que quiere decir tierra fértil. Somos tierra. Y Dios nos empapa con la lluvia de su palabra. Y una vez que nos empapa, quiere que demos fruto. Mejor papá. Piensa tú, leyendo la palabra, estudiándola. Señor, ayúdame a ser mejor papá. Quiero ser mejor papá. Dios te va a ayudar. Vas a dar fruto porque la palabra de Dios te empapa. Señor, ayúdame a ser mejor esposo. Ayúdame, yo solo no puedo. Las tentaciones en el trabajo, las mujeres que tanto se acercan, etcétera, etcétera, las tentaciones de dinero, las tentaciones de alcohol, drogas y tantas cosas. Señor, ayúdame a ser fiel. Tú eres fiel, dame tu palabra para que yo sea fiel. Si no te llenas de la palabra de Dios, no vas a ser fiel. Necesitamos estudiarla, leerla, saborearla, amar la palabra de Dios. ¿Por qué crees que San Francisco la leía cada semana? Con un deseo de poner en práctica toda la semana siguiente lo que había leído. Tú vas a misa y quieres verdaderamente poner en práctica la palabra de Dios. Has vivido esta Cuaresma y esta Semana Santa, este Lunes Santo, con un deseo de ser fiel a la palabra, con un deseo de ser auténtico, de ser un hombre de Dios, de ser una mujer de Dios, de ser un hijo bueno con tus padres, con un hermano agradable. Hermano, hermana, ¿con qué deseo has leído y has escuchado la palabra de Dios? ¿Con qué, mi hermano? Dios quiere que seamos fieles. Escucha la palabra. La palabra penetra y va a dar fruto porque cae como lluvia en la tierra. El desierto en el que yo vivo en Ciudad Juárez, es un desierto. Este desierto cuando llueve se ve tan hermoso. Todo el tiempo se ve color tierra, amarillo, bajito. Pero cuando llueve es hermoso ver cómo nomás cae lluvia y algo hay ahí en la tierrita, la semillita, y crece la hierbita y se ve verde, verde, hermoso. Siempre que cae la lluvia, siempre que cae la palabra de Dios en la vida de cualquier persona, tú debes de saber que va a haber fruto. Por eso es importante que haya quien enseñe la palabra de Dios. Por eso es importante que haya quien la predique. Por eso dice en Ezequiel, que ya te di esa clase también, cómete este rollo y luego ve y proclámalo. Lo comí, me supo me supo dulce como la miel y después me supo amargo. ¿Por qué le supo dulce? Porque cuando un predicador habla, le sabe dulce a la gente la palabra de Dios, pero cuando denuncia el pecado, le sabe amargo. Así es. Y le dice, te escuchen o no te escuchen, capítulo 2 de Ezequiel, tú les vas a decir la palabra. Porque este pueblo es pueblo de dura cabeza. Te escuche o no te escuche, tú se la vas a decir para que se den cuenta que hay un profeta en medio de ellos. Que mi palabra, que es fiel, estará en ellos por medio de un profeta que proclamará, que anunciará, que denunciará. Tiene que haber profetas. Cuando nosotros no hablamos, no predicamos y no enseñamos, somos perros mudos. Un perro mudo no sirve. Los perros tienen que ladrar.
poner en aviso al dueño de que alguien le anda queriendo robar el mandado, las ovejas. Perros ovejeros. Es bien bonito ver el pastor que nomás le echa un chiflidillo al perro y el perro va y junta todas las ovejas. Les ladra y como que hace como que las muerde, pero no las muerde. Pero les ladra. Y las junta todas. Un perro que no ladra no sirve. Nosotros los predicadores, los misioneros, los catequistas, los formadores, somos perros. Perros que debemos ladrar, que debemos de enseñar, porque dice en Isaías que los perros mudos no sirven. ¿Sí? Así lo dice Isaías. Perros mudos no sirven. Y es interesante cuando uno lee eso en la Biblia. Y cuando uno lo lee, se queda uno hasta con el ojo cuadrado. Pero lo que más me llamó a mí la atención en Isaías es que el Señor quiere que demos fruto y que lo cuidemos, que cuidemos el fruto, que sigamos ayudando a esas personas, que les sigamos hablando, que les sigamos enseñando y gritando. Cuidado, alerta. El pecado trabaja así. El pecado te va a hacer esto. Después vas a sufrir esto. Y luego vas a llorar amargamente. ¿Por qué? Porque el pecado lleva a la muerte. Un lobo llega, se come una oveja. ¿Y de qué sirvió el perro mudo? El perro tiene que ladrar. Y una vez que ladra, ¿sabes qué? El pastor se pone listo y el pastor llega y con su báculo golpea al lobo o lo pica, porque los báculos eran grandes, largos, de buena madera, puntiagudos, duros, 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 porque los pleitos con los lobos eran a muerte. Y entonces el pastor en la punta, ¡ándale!, les clavaba la punta a los lobos para que se fueran. O a los pumas, que le llaman leones ahí en la Biblia, o a los osos. Entonces, mira, pelear, pum, pum. Eran peleas a muerte. Si el pastor perdía una oveja, la tenía que pagar. Tenía que pagar la oveja. Entonces, he ahí la situación. El pastor tiene que cuidarla. ¿Cuál es el báculo de Jesús? La cruz. ¿Cuál es el lobo? Satanás. ¿Quiénes son las ovejas? La grey, los fieles. ¿Y quiénes son los perros? Los que enseñamos, los que predicamos, los que alertamos. Un profeta. Sabrán que hay un profeta en el pueblo, alguien que anuncie las maravillas de Dios, las cosas hermosas, dulces, deliciosas de la palabra de Dios, pero alguien que denuncie el pecado. Te sabrá dulce como la miel, pero después de que lo comí me supo amargo en las entrañas. Porque así es el rollo, así es la palabra de Dios. Cuando la comes te sabe dulce, pero cuando tienes que enseñarla, cuando tienes que decirle a la persona, es pecado, cuando tienes que decirle a la persona, el adulterio está mal, cuando le tienes que decir, el aborto es un asesinato, cuando tienes que enseñarlo y decirlo, ves que le va a doler a la persona, que hay algo amargo ahí, pero que es necesario. Es necesario que tú y yo enseñemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre que salga, siempre que la prediquemos, siempre que la enseñemos, dice el versículo 11 de Isaías 55, así será mi palabra la que salga de mi boca, que no volverá a mí vacía, sin que haya realizado mi voluntad y haya cumplido aquello para que la envié. Jesús hizo la voluntad del Padre. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Les dijo ahí en el pozo de Jacob, cuando estaba con la samaritana y que se había ido la samaritana.
Jesús fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, dice Filipenses. Y al final, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La palabra va a ser la voluntad del Padre. Jesús fue obediente hasta la muerte. La palabra que se hizo carne, la palabra que se predicó a sí misma, la palabra fue obediente. Obediente hasta la muerte. Y siempre, siempre da fruto. Tú nomás la hablas, la enseñas, la proclamas en el catecismo, en una clase de Biblia, en una predicación, en una proclamación, en un sermón. Nunca vuelve vacía. Siempre hay fruto. Porque la fidelidad de Dios es grande. Y la palabra siempre llegará, tocará, transformará. La palabra de Dios es fiel. En Apocalipsis, así se ve a Jesús, el fiel y veraz, el que es fiel y verdadero, el fiel y veraz. Y es impresionante cómo la palabra de Dios, cuando la enseñas, cuando tú escuchas lo maravilloso que es, te estimula para predicarla, para enseñarla, para hablarle a la gente, para hacerle conciencia. Pero cuando tú oras y ayunas y predicas, algo sucede, la palabra sale como una flecha disparada de tu boca, pero con un poder, ¡fum! Y llega y se clava en los corazones de las personas, y las personas vibran, lloran, se estremecen y tienen un deseo de cambiar. ¿Quién hace todo eso? Dios. ¿Con qué? Con su palabra. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Enseñarla. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Predicarla. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Compartirla. A tiempo y a destiempo, dice San Pablo. Va a haber tiempo en el que vamos a estar ahí, en los encuentros, en los congresos, en las clases de Biblia, en la catequesis, ahí en el sermón, en la predicación de un sacerdote. Ese es el tiempo. Y a destiempo, ahorita, por medio de el internet, por medio del Facebook, por medio de YouTube. ¡Qué tremendo! A tiempo y a destiempo. Tal vez ahorita la gente que nunca quiso escuchar, bendita enfermedad del coronavirus, que les hace moverse el tapete. ¡Ay, aquí estoy! ¿Qué hago? ¡Ay, tengo miedo! Y prende su celular y escucha una predicación, escucha un concierto, escucha una enseñanza y le estremece el corazón, se arrepiente, se convierte. Bendito Dios. ¿A tiempo y a qué? A destiempo. Enseñar, proclamar, compartir la palabra de Dios, que es fiel. La palabra de Dios, que es fiel y veraz, fiel y verdadera, como nos dice el libro de Apocalipsis. Y no lo dice así, se los quiero leer hermosamente aquí en Apocalipsis. Déjenme a ver, lo encuentro aquí rápidamente. Apocalipsis me parece que es 19. 11. Entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. El que lo monta se llama Fiel y Veraz. Y juzga y combate con justicia. Sus ojos, llamas de fuego. O sea que ve todo. Jesús tenía unas llamas de fuego, sus ojos profundizaban y ¿sabes qué? Purificaban. Cuando vio a Magdalena y Magdalena lloró. Cuando Pedro lo negó y lloró porque lo miró Jesús, volteó y lo miró. Pedro lo había negado 3 veces.
Jesús le dijo, antes que cante el gallo me habrán negado 3 veces. Salió Jesús y lo miró y él rompió a llorar. Ojos de fuego que llegan hasta el tuétano de los huesos, que lo ven todo. Sus ojos llama de fuego, sobre su cabeza muchas diademas, Rey de reyes. Muchas diademas, muchas coronas, Señor de señores. Fíjate, sobre su cabeza muchas diademas. Lleva escrito un nombre que solo él conoce. Viste un manto empapado en sangre y su nombre es Palabra de Dios. Fiel y verdadero, Jesús, la palabra de Dios, que llega hasta el tuétano de los huesos. Su nombre es Palabra de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Apocalipsis 19, del 11 al 13. Fiel y verdadero, la palabra de Dios que es fiel y veraz, fiel y verdadera, que llega, que cumple. Qué bonito Dios tenemos, qué palabra tan hermosa. Siempre se hace vida, se cumple todo, hasta la última coma, hasta el último. Dios cumple su palabra es fiel y veraz. Bendito el hombre que la escucha y la pone en práctica. Será como hombre prudente que edificó su casa sobre roca. La fidelidad de Dios, la roca, es la palabra de Dios. Dios es siempre fiel y es tu roca, lo que tú necesitas para mantenerte firme y ser fiel ante los embates del enemigo. Estudia la palabra, medítala, saboréala, sácale jugo y verás cómo el Señor te ayudará cada día a ser más fiel, más bueno, más entregado, mejor padre, mejor esposo, mejor madre, mejor esposa, mejor hija, mejor hijo, mejor hermano, mejor cristiano católico. ¡Wow! Fiel y verdadero, fiel y veraz. La palabra que siempre da fruto y que necesita a muchos profetas que la enseñen con amor, haciendo la vida primero y compartiéndola a los demás. Ese será bendecido, recibirá grandes bendiciones, porque Dios necesita hombres y mujeres fieles que enseñen y proclamen la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, Padre bueno y amoroso, te damos gracias, porque nos has dado tu palabra que es fiel y verdadera. Nos has dado a tu Hijo Jesús, que es la fidelidad misma, que es el amor, la misericordia. Tu fidelidad es grande, Señor. Tu misericordia es altísima. Rey de reyes, rico en amor, rico en misericordia, fiel, Padre bueno y amoroso. Derrama bendiciones en todos los que escuchen esta enseñanza y fortalécenos con tu espíritu, con tu gracia y con tu amor para amarte y servirte. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Los que quieran en la noche a las 9, quédense. Predicación especial de Semana Santa, 9 p.m.